Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Srivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, the reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Instructions by Maharaj Prithu, chapter 21, text 25. Estamos leyendo del Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21, enseñanzas de Maharaj Prithu, verso 25. Translation, purport, traducción, significado, su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tat praja bhartri pindhartam. Tat praja bhartri pindhartam. Tat praja bhartri pindartam. Tat praja bhartri pindartam. Svartam eva nasuyavaha. Svartaneva nasujavaha. Kurutadokshaja dhiyas. Kurutadoksaya dijas. Tarhime nugraha kritaha. Tarhime anugraha kritaha. Tat praja bhartri pindhartam. Tat praja bhartri pindartam. Svartam evana suyavaha. Svartaneva nasujavaha. Kurutadokshaja diyas. Kurutadoksaya dijas. Tarhime nugraha kritaha. Tarhime nugraha kritaha. Tat praja bhartri pindartam. Tat praja bhartri pindartam. Svartam evana suyavaha. Svartaneva nasujavaha. Kurutadokshaja diyas. Kurutadoksaya dijas. Tarhime nugraha kritaha. Tarhime nugraha kritaha. Tat. Therefore, así pues, Praja, my dear citizens, mis queridos súbditos, Bhartri, of the Master, del Amo, Pindartam, welfare after death, bien después de la muerte, Svarartam, own interest, interés personal. Eva, certainly, ciertamente. Anasuyavaha, without being envious, sin ser envidiosos. Kuruta, just execute, realizad. Adhokshaja, the Supreme Personality of Godhead, la Suprema Personalidad de Dios. Diyaha, thinking of Him, pensando en Él. Tarhi, therefore, por lo tanto. Me, unto me, a mí. Anugraha, mercy, misericordia. Kritaha, being done. Echa. Prithu Maharaj continued, therefore, my dear citizens, for the welfare of your king after his death, you should execute your duties properly in terms of your positions of Varna and Ashram, and always think of the Supreme Personality of Godhead within your hearts. By doing so, you will protect your own interests and you will bestow mercy upon your king for his welfare after death. Maharaj Prithu continuó.
Así pues, mis queridos súbditos, por el bien de vuestro rey después de su muerte, debéis realizar vuestros deberes como es debido, conforme a las posiciones de Varna y Ashrama que ocupáis, y en vuestro corazón siempre debéis llevar el pensamiento de la suprema personalidad de Dios. De esta forma, velaréis por vuestro propio interés y seréis misericordiosos con vuestro rey, considerando su bienestar después de la muerte. So Prithu Maharaj just began his instructions a few verses ago. Let's just go back to number 21. This is the first one, I think. 20 actually. Let's see, Rajo Vacha 21. Vamos a retroceder unos pocos versos para ver el principio de esas enseñanzas. Vamos a ver los versos y luego el significado de hoy. So we'll have the verses and then today's purport. King Prithu said, O gentle members of the assembly, may all good fortune be upon you. May all of you great souls who have come to attend this meeting kindly hear my prayer attentively. A person who is actually inquisitive must present his decision before an assembly of noble souls. El rey Prithu dijo, O nobles miembros de la asamblea, que toda buena fortuna descienda sobre vosotros. O vosotros grandes almas que habéis venido a participar en esa reunión, por favor, escuchad atentamente mi oración. La persona verdaderamente inquisitiva debe exponer sus decisiones ante una asamblea de almas nobles. By the grace of the Supreme Lord, I have been appointed the king of this planet, and I carry the scepter to rule the citizens, protect them from all danger, and give them employment according to their respective positions in the social order established by Vedic injunction. Por la gracia del Señor Supremo, he sido designado rey de este planeta y llevo el cetro para gobernar a los ciudadanos, protegerles de todo peligro y ocuparles según sus respectivas posiciones en el orden social establecido en los mandamientos védicos. I think that upon the execution of my duties as king, I shall be able to achieve the desirable objectives described by experts in Vedic knowledge. This destination is certainly achieved by the pleasure of the Supreme Personality of Godhead, who is the seer of all destiny. Creo que con la ejecución de mis deberes como rey, podré obtener los atractivos resultados que describen los expertos en conocimiento védico. Ciertamente ese objetivo se obtiene al complacer a la Suprema Personalidad de Dios, que es quien observa los destinos de todos. Any king who does not teach his citizens about their respective duties in terms of varna and ashram, but who simply exacts tolls and taxes from them, is liable to suffer for the impious activities which have been performed by the citizens. In addition to such degradation, the king also loses his own fortune. Todo rey que no instruya a sus súbditos en sus respectivos deberes conforme al varna y al ashram, y que se limita a cobrarles impuestos y tributos, se condena a sufrir por las actividades impías que ellos hayan realizado. Además de esa degradación, pierde también su propia fortuna. Therefore, today's verse, my dear citizens, for the welfare of your king after his death, you should execute your duties properly in terms of your position of varna and ashram, and should always think of the Supreme Personality of Godhead within your hearts. By doing so, you will protect your own interests, and you will bestow mercy upon your king for his welfare after death. Así pues, mis queridos súbditos,
Por el bien de vuestro rey, después de su muerte, debéis realizar vuestros deberes como es debido, conforme a las posiciones de varna y ashram que ocupáis. Y en vuestro corazón siempre debéis llevar el pensamiento de la suprema personalidad de Dios. De esta forma, velaréis por vuestros propios intereses y seréis misericordiosos con vuestro rey, considerando su bienestar después de la muerte. Significado. Purport. The words adhokshaja, meaning Krishna consciousness, are very important in this verse. Las palabras adhokshaja, que significan conciencia de Krishna, son muy importantes en este verso. The king and citizens should both be Krishna conscious, otherwise both of them will be doomed to lower species of life after death. Tanto el rey como los súbditos deben ser conscientes de Krishna. De lo contrario, uno y otro se condenarán a especies inferiores de vida después de morir. A responsible government must teach Krishna consciousness very vigorously for the benefit of all. Un gobierno responsable debe enseñar el proceso de conciencia de Krishna con gran vigor para beneficio de todos. Without Krishna consciousness, neither the state nor the citizens of the state can be responsible. Sin ser conscientes de Krishna, ni el Estado ni los habitantes del Estado pueden ser responsables. Prithu Maharaj therefore specifically requested the citizens to act in Krishna consciousness, and he was also very anxious to teach them how to become Krishna conscious. Por esa razón, Prithu Maharaj rogó específicamente a sus súbditos que fuesen conscientes de Krishna en sus obras. Él, por su parte, estaba muy deseoso de enseñarles a ser conscientes de Krishna. A summary of Krishna consciousness is given in Bhagavad Gita 9.27. En la Bhagavad Gita 9.27 se resume el proceso de conciencia de Krishna. Yat karoshi, yat ashnasi, yat yohoshi dadasi yat tapasyasi kaunteya, tat kurushvamat arpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you give in charity, whatever penances you undergo should be done in Krishna consciousness or for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que des como caridad y todas las penitencias que realices deben hacerlo siendo conscientes de Krishna, es decir, para satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios. If all the people of the state, including the government servants, are taught the techniques of spiritual life, then although everyone is liable to be punished in different ways by the stringent laws of material nature, they will not be implicated. Si todos los habitantes del Estado, y entre ellos los sirvientes del gobierno, son educados en las técnicas de la vida espiritual, no se verán enredados en los castigos que las estrictas leyes de la naturaleza material imponen a todos. Therefore, my dear citizens, for the welfare of your king after his death, you should execute your duties properly in terms of your positions of varna and ashram, and should always think of the Supreme Personality of Godhead within your hearts. By doing so, you will protect your own interests and you will bestow mercy upon your king for his welfare after death. Así pues, mis queridos súbditos, por el bien de vuestro rey, después de su muerte, debéis realizar vuestros deberes como es debido, conforme a las posiciones de varna y ashram que ocupáis. Y en vuestro corazón siempre debéis llevar el pensamiento de la Suprema Personalidad de Dios. De esta forma, velaréis por vuestros propios intereses y seréis misericordiosos con vuestro rey, considerando su bienestar después de la muerte.
todas esas leyes hoy día nadie conoce. So nobody knows about all these laws nowadays. So therefore we have a society where both leaders and the followers are practically condemned. Por lo tanto, tenemos una sociedad donde tanto los líderes como los seguidores básicamente están condenados. The word was used here. It will be condemned. ¿Dónde está eso? Tanto el rey como los súbditos deben ser conscientes de Krishna, de lo contrario, uno y otro se condenarán a especies inferiores de vida después de morir. The king and citizens should be both Krishna conscious, otherwise both of them will be doomed, condemned to lower species of life after death. Simple reason is, in the material world, the law of karma governs everything of activities performed by human beings. En el mundo material es la ley del karma que gobierna todas las actividades que llevan a cabo los seres humanos, and it doesn't matter that you know about it or you don't know about it. No importa si uno sabe o no sabe. Prabhupada many times gives a simple example because he many times has been also in England and in India also everybody drives on the left side, but then when he came to America everybody drives on the right side. Prabhupada muchas veces da ese ejemplo, como en la India y Inglaterra conducen en el lado izquierdo, pero luego cuando vino a América todo el mundo conduce por el lado derecho. So you come from India, you come from England to America and you drive on the left side and you have an accident, and then you in court you say, well, I didn't know. In our country we drive on the left side, so that's not an excuse. You will be responsible. Entonces si uno va de Inglaterra o la India a uno de esos países y conduce por la izquierda, tiene un accidente y luego en el juicio dice que lo siento pero no lo sabía. En nuestro país conducimos por la izquierda. No es una excusa y se le condenarán a la persona. So you may not know about the law of karma, but if you act irresponsibly, then you will be doomed or condemned. Uno puede que sepa o no sepa de la ley del karma, si actúa de una forma irresponsable, tendrá que ser condenado. So what is this condemnation? ¿Qué es esa condena? Very simple. One will lose generally the human form of life in one's next life and accept another body which is inferior. El resultado es muy sencillo. Uno va a perder la vida humana y en la siguiente vida entrar en un cuerpo inferior. Could be an animal, could be a plant. That depends on one's activities. One insect or a bird. Puede ser un animal, una planta, o un insecto, un pájaro. Eso ya depende de las actividades. So, according to Vedic vision, to lose the opportunity of form of life is a great loss. Según la visión védica, perder esa oportunidad de la vida humana es una gran pérdida. Actually, the idea is of this whole system of Varna and Ashram to not take birth again, but to go back home, back to Godhead. En realidad, todo el propósito del sistema de Varna y Ashram es no nacer de nuevo, sino volver a casa, volver a Dios. At least one should take birth as a human being to have another opportunity. Y por lo menos volver como ser humano para tener otra oportunidad. Because sometimes, yes, it may not be so easy to come to perfection in one lifetime, so that may take more than one. But if you lose the human form, then there's no more chance.
Por lo general, quizás no es tan fácil llegar a la perfección en una sola vida, hace falta más de una, pero si se pierde la vida humana, ya no hay más oportunidad. Then you simply suffer. Simplemente se sufre. So it's the duty of the leader, actually any leader, but here we talk about the king and his society, and you can extrapolate it to any other society where there's a leader. He is responsible in many ways for his dependents or citizens. Aquí se habla de la responsabilidad del rey a sus súbditos, y eso se puede expandir a cualquier otra situación donde hay un líder y hay seguidores. El líder es responsable de enseñar a los que le siguen. And then he's not the only one responsible. The citizens also have responsibility to act according to the instructions. Y no es el único responsable, también los seguidores tienen el deber de actuar según las instrucciones. If anybody or any party fails to fulfill their responsibility, then there's a big problem. Y si uno de las partes no cumple con su responsabilidad, tenemos un problema. What to speak if both don't fulfill their responsibility? Then you have a big problem. Y si ambos no cumplen con su responsabilidad, el problema es mayor. That's today's situation practically everywhere. Esa es la situación que tenemos hoy día prácticamente en todas partes. First of all, leaders generally don't know what is their responsibility and what they should teach their followers or how you say, súbditos. What's the word in English? Not just citizens. Those who are dependent, the dependents. So first of all, leaders, they have to be trained. Therefore, the king, he just didn't become king by any way, or what to speak of popular vote. El primero, el rey, el líder debe ser cualificado. No es que de cualquier manera llega a ser rey o que quiere decir que le votan. Nowadays, the equivalent to the king is a president of a country or the prime minister or whatever. Hoy día el equivalente al rey es el primer ministro o el presidente de un país. And especially just in our times now, we have in two very prominent countries, English-speaking countries, a president and a prime minister who are completely unqualified. Especialmente hoy día tenemos en dos países de habla inglesa un primer ministro y un presidente completamente sin ninguna cualificación. We don't even want to speak about their private lives. Even politically, they're not qualified. What to speak privately in their how they behave. Ni siquiera queremos hablar de su vida privada. Políticamente tampoco son cualificados. If you look at their private lives, there's practically no word you can use. Completely degraded. Debauchees, drinkers, practically no following any of the rules and regulations described in Vedic literature. Son personas que están tras de las mujeres, normalmente la bebida también, y cualquier otra actividad que está en contra de las enseñanzas de los Vedas. As somebody commented about the prime minister of that country, who, although being married for a long time and having children, has had many extramarital affairs and has other children with other ladies or women in the country. Somebody commented, oh, this is very good because everybody is behaving like this. Now we have a leader who is like this. That's how they felt. ¿No? Como alguien comentó en público, en un periódico,
que el primer ministro de ese país, aunque esté casado y tiene hijos, también tiene muchas otras relaciones extra matrimoniales y tiene otros hijos por ahí, y él se comentó, eso es muy bueno, porque en realidad la mayoría de nosotros hacen lo mismo. Y finalmente tenemos un vida que nos corresponde, ¿no? Sí, no, es verdad. A lo mejor era poco irónico, no se sabe, pero sonaba como así, ¿no? Lo apreciamos, ¿no? Porque finalmente uno de los nuestros, ¿no? So that's a very dangerous situation. People don't know, and they think it's good, no? But especially now, if a leader is very liberal, and he will support all these kinds of proposals of sinful life that come from different parties or groups in the society, then they support him, and he will say yes, you can do this, give me your vote, ¿no? Hoy día es muy popular esa idea de estar en favor de muchas propuestas que hacen diferentes secciones de la sociedad, aunque sea algo completamente pecaminoso y en contra de las leyes de la naturaleza, porque así me votan. Entonces, no hay problema. So that means, as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said, it's a society of cheaters and cheated, and that means everybody just goes to hell. That's all. ¿No? Como dice Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, es una sociedad de engañadores y engañados, y finalmente significa que todo el mundo se va al infierno. Going to hell just means you become something less than human being. It doesn't mean you have to go to a place where they cook you in a big pot, somebody with horns. Ir al infierno simplemente significa perder la vida humana y entrar en otro cuerpo inferior, no necesariamente ir a un sitio donde le cocinan en una gran olla a alguien con cuernos o algo así. También puede ser, it could also be, but specifically the idea is human form of life should be utilized to become Krishna conscious. La idea es que la vida humana debe usarse para llegar a ser consciente de Krishna. In the previous purport, Srila Prabhupada quotes Atak Pumbya Vijaya Shrestha from the first canto, important verse. Sangsidi Haritoshanam, that's the conclusion. En el significado anterior, Srila Prabhupada cita ese verso del primer canto, segundo capítulo, muy importante. This verse describes what is the idea of this Varnashram Dharma. What's the goal? En este verso se explica cuál es la meta del Varnashram Dharma, Varnashrama Vibhagashaha. Why we have these divisions and what's the purpose? ¿Por qué tenemos estas divisiones? ¿Cuál es el propósito? Svanashtitasya dharmasya. Everybody according to their makeup, the body they have, the mental condition they have specific duties which correspond to their situation in the body. Cualquier persona, según su situación en el cuerpo que tiene, las modalidades de la naturaleza, tiene unos deberes prescritos. So if you fulfill this, and the goal is Sangsidi Haritoshanam, the satisfaction of the Supreme, then one will progress and become elevated. Y si uno actúa de esa manera, cumple con sus deberes prescritos con el fin de complacer a Hari, Haritoshanam, then entonces uno va a progresar y se va a elevar en la vida. Eso es como civilization. There's a plan for human beings. It's not just living your life and enjoy as much as you can. ¿No? La civilización humana significa que hay un plan para el ser humano, no simplemente vivir y disfrutar de la vida como uno pueda. That's irresponsible. Eso es irresponsable. Because if you do that, then as Rishabdev says, Nunam pramatam kurote vikarma. That indriya prita aprinoti. Then the only goal is indriya prita,
the pleasure of the senses. Si uno vive así, de la otra manera, entonces la única meta realmente es el placer en los sentidos. And that means nunam pramatam. You become a little crazy. Uno se vuelve un poco loco. And krute vikarma. You inevitably will perform activities against dharma, which means vikarma, sinful activity, and then again you go to hell. Si uno tiene ese modo de vida de simplemente el placer de los sentidos, inevitablemente va a actuar de una manera que es en contra del dharma, una manera pecaminosa, y el resultado es que uno se va al infierno. Then you're going to get kleshada, another body who is the source of all suffering. Uno va a tener otro cuerpo material, el cual es la fuente de todo tipo de miserias y sufrimientos. So, Prithu Maharaj, here he is telling, he's talking to the citizens. Aquí Prithu Maharaj se dirige a los súbditos. And he tells them, actually, it's also in your own interest that you act in the right way. Incluso es para bien de vuestro interés, propio interés, de actuar de una manera apropiada. And it's also for me good. I'm your king, and please have some mercy on me. If you act properly, then I'll be all right, and you'll be all right, ¿no? Si vosotros actuáis de una manera apropiada, entonces también si tenéis misericordia para conmigo, yo estaré bien y vosotros estáis bien. El bienestar después de la muerte, that's the theme. ¿No? How you say here? The welfare after death. And nobody cares. After death there's nothing, so what to speak of welfare? ¿No? La gente piensa después de la muerte no hay nada que decir de un bienestar. But that's ignorance. It's simplemente es ignorancia. We should know, yes, there will be something coming after death. What is it? That depends on your activities, ¿no? Debemos saber que sí, algo vendrá después de la muerte. ¿Y cómo será? Depende de nuestras actividades. It's a very logical and simple understanding, ¿no? Es una comprensión muy lógica y muy sencilla. To think there's nothing, oh, what is this nothing? To pensar que no hay nada. ¿Qué es eso? Well, you just go to sleep, that's what they think. ¿No? Eternal sleep. El sueño eterno, básicamente. Until they resurrect you and you'll be judged. So it's not just... that's the Christian idea, ¿no? Hasta el día de la resurrección y serás juzgado. Therefore, everybody wants to be atheist. Then there's nothing. Not next life. What to speak of next life? Not even at the end of time, when we all will come out of our graves and then go to a court and then they will be judged. Por eso nadie, la gente es atea, porque así, ¿qué decir de una vida siguiente? Ni siquiera al final de los tiempos habrá ningún juicio donde tenemos que ir todos a la corte y nos van a juzgar. Nada de eso. Simplemente, esa es la única vida, hay que aprovecharla al máximo y después ya no hay nada. That's the idea, ¿no? Eso la gente realmente piensa así, que es la única vida que hay que aprovecharla al máximo, disfrutar y después no hay nada. Always Prabhupada speaks about this professor, because he's a professor. He's supposed to be one of the most intelligent persons in the country. Siempre Prabhupada menciona ese profesor de universidad, que se supone que es una de las personas más inteligentes, de más conocimiento del país. When he spoke to him, he said, "Oh, Swamiji, after death there's nothing. When this body is finished, there's nothing." ¿No? Él dijo, Swamiji, después de la muerte, cuando ese cuerpo termina, no hay nada. Nada. So no, Prithu Maharaj, he knows very well, and he tells everybody, be careful. What you do, listen to my instructions, I will teach you. That's one of my responsibilities, but you have to follow. I can teach a lot, but if nobody follows, then what's the point?
Entonces Peter Marsh enfatiza que sí, tenéis que seguir mis instrucciones, yo os voy a enseñar, pero vosotros tenéis el deber de seguir, si no, tanta enseñanza para qué. So, conclusions, any comentarios, preguntas, conclusiones. Que ha hablado mucho de la muerte en la clase, entonces... De la muerte, porque aquí se dice. Sí, que el domingo... The king after death, ¿no? Welfare after death, ¿no? El rey después de la muerte, el bienestar después de la muerte. A ver. El domingo, en la madrugada, un devoto con el que yo trabajo, que está en el Perú, llevo ya muchos años, casi 20 años trabajando con él, me escribió en WhatsApp y me dijo que una de sus mejores clientas, multimillonaria, que dejó el cuerpo. Entonces ¿Y la fortuna? Yo le dije... También la dejó, pero ¿a quién? El año pasado dejó el cuerpo el marido, ¿no? Ya ves. Y el domingo dejó el cuerpo ella. Entonces yo le dije... Y mañana uno de los hijos. Que no se preocupara, porque él le había traído Mahaprasadam de la India a ella, le había dado varias veces. Y ella, de todo el dinero que le había dado a él en compras de parafernalia, él le había dado bastante a Vyayapataka Maharaj y también había dado a las deidades, que por lo menos estaba garantizado el cuerpo humano de esa señora, aunque esa señora no le interesaba la vida espiritual. Bueno. Y fumaba mucho, y comía mucha carne, y viajaba mucho, y disfrutaba mucho, era atea, pero ¿cómo es eso? La pregunta es, ¿cómo es eso sutil que indirectamente por haber hecho esas actividades piadosas, aunque ella no tenía interés en la vida espiritual, tome cuerpo humano? Probablemente se dice, ¿no? Lo decimos. Ahora, si realmente va a ser así, no lo sé. Eso depende de Yamaraj y de Krishna, que deciden finalmente, ¿no? Bueno, sí, decimos, cuando uno tiene contacto con, especialmente Prasadam. Pero no 100% no lo sé, porque alguien preguntó eso a Prabhupada y creo que es un concepto que tenemos nosotros, que no es tan... Porque lo que dice Krishna Bhagavad Gita Swalpam Apyasya Dharmasya. Un poco de Dharma, un poco avance en la conciencia de Krishna nos protege. Tomando Mahaprasadam, sí, y escuchando el Mahamantra, incluso sin saber de qué es, hay un beneficio. Y si eso resulta directamente en una vida humana en el siguiente nacimiento, no lo sé. Puede que sí, puede que no. Eso no es que esto se describe tal como lo entendí, ¿no? Que sí, pero normalmente, ojalá que sí, es muy probable que sí. Krishna es muy misericordioso. Depende cuánto ha tomado de Mahaprasadam. La potencia del Mahaprasadam. Sí. Sí. Al principio de la clase dijiste que Srila Prabhupada decía que las leyes, que si uno conduce a la izquierda, a la derecha, y si comete un error, no conoce. Entonces, esta persona no conoce el poder del Mahaprasadam. No, eso no importa. Eso sí tiene ni sabe tan siquiera que parte del dinero que ella dio se ha utilizado en bienes espirituales. Por eso, tal vez sí. No, es probable. O sea, va a tener, sin duda es un beneficio y uno tiene como cuenta eterna, ¿no? Normalmente lo que entendemos que es como agyata, eso es agyata, se llama agyata sukriti. Agyata sin saber. Es un sukriti, una actividad espiritual. Cuando agyata sukriti llega a un cierto punto, ahí está como cuando empieza con la vida espiritual. Eso no sabemos si eso es la primera vez para ella o ya anteriormente ha tenido otro contacto y las cosas van así, se van acumulando y cuando llega una cantidad tal, pues a partir de ahí ya no entras, ya empiezas a practicar y puede que uno practique un poco y luego lo deja. Ese es el chakra sadharma charanam bhujam harer. Uno puede que empiece la conciencia de Krishna y después de unos meses, un año, 2 años, lo deja. Pero todo lo que ha hecho no se va a perder nunca. Está en la cuenta y va a tener otra oportunidad. O sea,
Pero sí, un beneficio hay. ¿Cómo es el resultado exacto? Eso ya depende de cada caso. Pero es todo complejo, no podemos saber. Sí. Pero normalmente sí, podemos, ojalá que vamos a tener una vida humana. Pero como Bharat Maharaj tenía baba, tenía que volver como un siervo. Hay una historia, yo a un señor le vendí 2 colecciones del Srimad Bhagavatam en Guatemala. Era joyero el señor, católico, apostólico y romano acérrimo, practicante. Él era muy piadoso y leía el Bhagavatam. Y le regaló el otro Bhagavatam a su hija, que era muy fanática del catolicismo. Y la hija lo quemó, lo rompió y lo quemó. Eso no es bueno. Entonces, ¿qué resultado toma uno y qué resultado toma el otro? Bueno, preguntas a mí. Yo no soy Yamaraj. Él sabrá cómo deshacer estos, ¿no? Que simultáneamente también nos pasa. Hacemos algo bueno y algo malo. Y al final, a ver cómo hacemos. ¿Cuál es el resultado? Es mixto, ¿no? El padre, desde luego, tendrá una buena reacción. La hija, no creo que sea una buena reacción quemar el Bhagavatam. El padre ya dejó el cuerpo, la hija no. Todavía. Pues vendrá y no queremos saber a dónde se va a ir. Pero ya si el padre, en fin. Pero todo tiene su resultado. Eso es lógico, ¿no? Da igual. Uno lee el Bhagavatam y el otro lo quema. No importa que, no, obviamente son, ¿no?, resultados diferentes. Sí. Cuando Prabhupada vino a Alemania, invitamos de la Universidad de Frankfurt, unos teólogos. Y había una mujer que tenía esa idea, que al final todo el mundo vamos al mismo sitio, ¿no? Es muy, muy prominente esa idea, no importa. Como todos, de alguna manera, al final nos encontramos ahí todos, ¿no? Y Prabhupada le preguntó, y si uno es muy malo, ¿no?, actúa de una mala manera, al final también, sí. O sea, they don't have any philosophy, no tienen ninguna filosofía, no tiene sentido. Tú, una persona muy piadosa, muy así espiritual, la otra es atea y malísima y mata y roba y qué sé yo. Y al final todos van en el mismo sitio, ¿no? Sí, es como solamente crees en Jesús, ¿no?, y todo el mundo ya está a salvo. Esas son todas ideas, ¿no?, muy maduras. Sí, no importa. Tú simplemente cree. Y con creer ya está. Sí, creer está bien, pero no, hay que también ora y labora. Hay que también actuar. Si no, ¿cómo va a ser el mismo resultado? Eso no tiene sentido. La señora primero. Tengo la curiosidad, el puro devoto, ¿no? Como Srila Prabhupada, por ejemplo, en la biografía de Srila Prabhupada, muchas veces Srila Prabhupada dice que no ha dormido toda la noche porque le dolía el corazón, o que fue a un programa y había unas luces fuertes y le dolía la cabeza. Entonces el otro día, hablando con un devoto, hubo así como un análisis de este tema, y por mi lado yo pensaba que el puro devoto puede tener un cuerpo y según el voler de Krishna puede sentir hambre, frío, dolor, o no sentir. Por ejemplo, si está en un estado de, ¿cómo se llama?, estático, conectado en este momento con el mundo espiritual. Pero puede también pasar que conecta con sentir el cuerpo, ¿no? Aunque el puro devoto siempre está con Krishna, ¿no? Entonces este devoto diciendo que esto es imposible. ¿Qué es imposible? Cuando el puro devoto dice que tiene hambre o que siente frío o que siente dolor, es solo un pasatiempo, que no es verdad, que no lo sirve. Son esos fanáticos. Entonces, perdidos. Una discusión que alzarse. Todos nos pasa, eso es Mayavadi, los pasatiempos, ¿no? Que soy un cerdo, sí, es mi pasatiempo. No es un pasatiempo. ¿Qué es pasatiempo?
Estoy buscando aquí de Kapila sabemos eso, que él dice que los sadhus no sufren las miserias de este mundo. Eso está aquí, a ver, el número del verso, hay muchos versos, pero vamos a encontrarlo rápido. Sí, en muchos lugares dice esto, la verdad, que el devoto Sadhu. del dolor, que no sufre. Sí, pero ¿cómo se entiende? Eso explica Prabhupada en el significado de ese verso. Así de sencillo. A ver. 25. A ver si es este. No creo que... Pero lo encontraremos. No, it's not the one. Aquí más abajo. Yes, 25, 23. So, engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead, the sadhus do not suffer from material miseries because they're always filled with thoughts of my pastimes and activities. Constantemente ocupados en cantar y a escuchar acerca de mí, la Suprema Personalidad de Dios, los sadhus no sufren de las miserias materiales porque siempre están absortos en pensamientos de mis pasatiempos y actividades. So, Prabhupada says that there are multifarious miseries in material existence, those pertaining to the body and the mind, those imposed by other living entities and natural disturbances. Hay muchas miserias en la existencia material, del cuerpo, la mente, otras entidades vivientes, la naturaleza, frío, calor. But a sadhu is not disturbed by such miserable conditions because his mind is always filled with Krishna consciousness. Pero un sadhu no se perturba por esas condiciones miserables porque su mente siempre está llena de conciencia de Krishna. So, since sadhus are filled with Krishna consciousness, they are forgetful of the material miseries. Debido a que los sadhus están llenos con conciencia de Krishna, olvidan o no se les afectan las miserias materiales. Doesn't mean they don't exist. When there was a heart attack, and Prabhupada says there was a lot of pain, it's not a pastime. It's actually happening, but he's not affected, and he immediately takes shelter of Krishna. No es un pasatiempo, sino el cuerpo es el cuerpo. Pero el sadhu, el devoto puro, no se ve afectado. Se refugia en Krishna por un lado, y por otro lado, like Maharaj Ambarish. The demon appears to kill him, and he just stands there and said, okay, if Krishna sends this demon for me to be killed, let the demon kill me. That's how Prabhupada explains it, ¿no? Como Maharaj Ambarish, este demonio sale a punto de matarle y está ahí con las manos juntas y Prabhupada dice, ¿no? Maharaj Ambarish piensa, bien, si Krishna me manda ese demonio para matarme, que me mate. O sea, acepta, pero no es que, yes, there may be things that affect the body, heat and cold, yes, of course, but you tolerate, thanks to Tikshasva Bharata. Krishna doesn't mean it doesn't exist, it's just your imagination, it's a pastime. No, but you tolerate, ¿no? Krishna le dice a Arjuna, no es que sea un pasatiempo, que no existe el calor, el frío, simplemente no, tolera, porque sí, están ahí, te pueden afectar, pero ¿qué remedio tolera? And the devotee tolerates and he thinks of Krishna. Ordinary conditioned souls, being forgetful of the activities of the Lord, are always full of anxiety and material tribulations. On the other hand, the devotee is always engaged in topics of the Lord, forgetful of miseries of material existence. Las almas condicionadas ordinarias olvidan las actividades del Señor, siempre están llenos de ansiedad y perturbaciones materiales. Por otro lado, los devotos siempre están absortos en el Señor, olvidan las miserias de la existencia material. Así de sencillo. So, there's no
mystical pastime going on. Yeah, maybe sometimes a pure devotee or a yogi or someone maybe transcended up to pain like Prahlad Maharaj because Krishna's mercy he couldn't feel the pain. Yeah, Haridas Thakur, but it's the same thing, ¿no? Es lo mismo, cuando la mente está muy absorta, esas cosas que pertenecen al cuerpo no afectan. Actually, even you could practically, forget about it. You're not even very conscious about it. ¿No? Uno no olvida, no es muy consciente de ello. Because I also said to this person that I find this Mayavadi comment to say that it's just a pastime. That's what the Mayavadis say. Our philosophy is like we use everything in this world and we experience and we use the senses. And the body gets old, huh? It's not a pastime. ¿No? El cuerpo se envejece. Bueno, es mi pasatiempo, porque yo podía ser joven, pero me gustaría. Ahora me gusta ser viejo, eso es mi pasatiempo. That's ridiculous. ¿No? And then the body dies. Luego el cuerpo muere. And you leave it. ¿No? Y no lo deja. Now, because the body has been used 100% in circle of Krishna, it is considered spiritual, spiritualized, and it's put in samadhi, right? It's not burned. But it's simultaneously, obviously, one and different. The body is, it's simultaneously one and different because material elements, what is material element? Earth, water, fire, air, etc. It's Krishna's energy. So if it's used in Krishna's service, it's actually spiritual. There's nothing material. But it's, that's higher philosophy. For all practical purposes, it's matter. ¿No? Para lo práctico, eso es materia. On a higher vision, there is no matter. ¿No? Desde un punto superior no hay materia. Es todo viene de Krishna. But we can't artificially do that. Then we become Mayavadis. Then you can worship this as Krishna because it's no different from Krishna. Right? This thing here, it's made of wood, but it's Krishna's energy, so I see Krishna in everywhere, everything. So this is also Krishna, so I do arti to this. That's not the process. No? Like eating. There's one hole you put, there's 9 holes. You can't put the food, why not in this hole? It's whole in the body, so put it in here. No, it goes in there, only there, not here. That's artificial, with tubes in the hospital. No? You can get even food through the nose. But normally you don't eat prasadam with the nose. You eat it with your mouth. Es como comer. Prabhupada dice, hay 9 agujeros en el cuerpo. ¿Dónde se pone la comida? En la boca, no en la nariz. Cuando la nariz es algo artificial, como en el hospital, te ponen un tubo y te alimentan a través de la nariz. Pero eso no es el proceso. El proceso es por la boca. Solo esa idea que todo vale, porque eso también es Krishna, la energía de Krishna, le damos ártica a la mesita, pues no. La ártica se hace a la deidad, no al... No, pero Mayavadi dicen, ¿por qué a la deidad? Krishna está en todas partes. Sí, en todas partes menos en el templo. That's what Prabhupada said. He's everywhere, so why go to the temple? Why not to the temple? He's also in the temple. En fin, it's time. Thank you. Srila Prabhupada ki jai, Maharaj Bhagavatam ki jai, Sisi Manitai Gauravani ki jai, Govinda Chandra ki jai.